La vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, o mejor dicho, con el clic de una cámara. Así me pasó a mí. A mis 60 años, creí conocer a mi esposo por completo después de 4 décadas juntos. Hasta que, por casualidad, instalé cámaras de vigilancia en nuestra casa y descubrí un secreto tan oscuro que no solo destruyó mi matrimonio, sino que casi lleva a mi hija al borde del abismo. Lo que vi en esas grabaciones me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la persona con la que compartí toda mi vida. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Elena y hasta hace 6 meses tenía lo que muchos llamarían una vida perfecta. Una casa cómoda en las afueras de Guadalajara, 2 hijos maravillosos, Javier, de 32 años, ya casado y viviendo en Monterrey, y Daniela, mi hija menor de 19 años, que aún vivía con nosotros mientras cursaba el primer año de medicina, y Ricardo, mi esposo de 63 años, con quien llevaba casada 41 años. Ricardo siempre fue un hombre respetado en nuestra comunidad. Abogado exitoso, participaba activamente en la iglesia local y era conocido por su generosidad y buen humor. Todos lo adoraban, especialmente nuestros hijos, para quienes siempre fue un padre ejemplar. Al menos, eso era lo que yo pensaba. Los primeros indicios de que algo andaba mal comenzaron hace unos 2 meses, cuando noté cambios sutiles en el comportamiento de Daniela. Mi hija siempre fue alegre, extrovertida, habladora. Una muchacha que llenaba nuestra casa con su risa contagiosa y energía inagotable. Pero, de repente, comenzó a estar más callada, retraída. Pasaba horas encerrada en su habitación, evitaba las comidas familiares y cuando estaba presente, apenas levantaba los ojos del plato. «Debe ser el estrés de la universidad», comentó Ricardo una noche, cuando expresé mi preocupación. «Medicina no es fácil, Elena. Deja que la niña respire». Pero mi instinto de madre me decía que había algo más. Intenté hablar con Daniela varias veces, pero ella siempre evadía el tema, diciendo que solo estaba cansada o que tenía muchos exámenes que estudiar. Aún así, notaba la forma en que se encogía cuando su padre entraba al mismo espacio, cómo evitaba quedarse a solas con él. Una mañana, mientras arreglaba su habitación, encontré un diario escondido debajo del colchón. Sé que no debería haberlo hecho, pero lo abrí. La mayoría de las páginas estaban en blanco, excepto por una, donde había escrito repetidamente: «¿Por qué hace esto? ¿Por qué sigue haciendo esto?». Mi corazón se oprimió. ¿De quién estaba hablando? Fue entonces cuando empecé a prestar más atención. Ricardo, que siempre había tenido el sueño pesado, ahora parecía despertarse varias veces durante la noche. En algunas ocasiones, al despertar de madrugada, noté que no estaba en la cama. Cuando le pregunté, decía que había ido al baño o a buscar un vaso de agua. «Es la próstata», explicaba con una sonrisa cansada. «Ya sabes cómo es, después de los 60. Comencé a notar otros detalles extraños, como insistía en que Daniela no le pusiera seguro a su puerta, alegando cuestiones de seguridad, como siempre se ofrecía a verificar si ella estaba bien antes de que durmiéramos, la forma en que la miraba cuando creía que nadie lo observaba, no como un padre mira a una hija, sino con algo más posesivo. Una noche me despertó un ruido sutil. Ricardo no estaba en la cama. Miré el reloj, 2:47 de la madrugada. Me levanté en silencio y salí de la habitación. En el pasillo oscuro vi una rendija de luz saliendo del cuarto de Daniela. La puerta estaba entreabierta. Mi corazón se aceleró. Me acerqué despacio, con cuidado de no hacer ruido. Fue entonces cuando escuché la voz de Ricardo, baja y autoritaria. «Sabes que esto es nuestro secreto, ¿verdad? Nadie puede saberlo, especialmente tu mamá». Me congelé allí mismo, incapaz de moverme. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué hacía mi esposo en el cuarto de nuestra hija en medio de la noche? Quise entrar,
confrontarlo, exigir explicaciones. Pero algo me detuvo. ¿Y si estaba imaginando cosas? ¿Y si había una explicación perfectamente inocente? Regresé a nuestra habitación, con el corazón martilleándome el pecho. Cuando Ricardo volvió, fingí estar dormida. Pasé el resto de la noche despierta, pensando, ponderando, tratando de encontrar explicaciones que no fueran la terrible sospecha que empezaba a formarse en mi mente. A la mañana siguiente, sin decir nada a nadie, fui a una tienda de electrónica y compré 2 minicámaras de vigilancia. El dependiente, un joven de no más de 25 años, me explicó cómo funcionaban. Son discretas y se pueden acceder desde su celular en cualquier momento, me dijo, mostrándome la aplicación que necesitaría descargar. Perfectas para monitorear la casa cuando no esté o verificar si la niñera está tratando bien a los niños. Pero no estaba preocupada por ladrones o niñeras. Estaba preocupada por algo mucho más cercano, mucho más íntimo. Esa misma tarde, mientras Ricardo estaba en el trabajo y Daniela en la universidad, instalé las cámaras, una en su habitación, colocada discretamente en un estante entre libros, y otra en el pasillo, orientada hacia la puerta. Probé la aplicación en mi celular. Funcionaba perfectamente. Ahora solo quedaba esperar. Por la noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé despierta, con el celular escondido debajo de la almohada, esperando. Alrededor de las 2:30 de la mañana, sentí que Ricardo se movía a mi lado. Se levantó con cuidado, me miró para verificar si estaba dormida y salió de la habitación. Inmediatamente, tomé mi celular y abrí la aplicación de las cámaras. La imagen del pasillo mostró a Ricardo detenido frente a la puerta de Daniela. Se quedó allí por unos segundos, como si estuviera escuchando, antes de girar la manija lentamente y entrar. Cambié a la cámara de su habitación, con el dedo temblando sobre la pantalla. Lo que vi en los minutos siguientes destruyó mi mundo para siempre. Ricardo se acercó a la cama donde Daniela dormía. Se sentó en el borde y comenzó a acariciarle el cabello. Daniela se despertó asustada, pero no gritó. En cambio, se encogió, como si ya lo esperara, como si fuera una rutina terrible. Vi a mi esposo susurrar algo que no pude oír, mientras su mano se deslizaba debajo de la cobija de ella. No pude ver más. Con el corazón roto y una furia que nunca antes había sentido, salí de la cama. No me preocupé por ser silenciosa. Caminé por el pasillo a pasos firmes y abrí la puerta del cuarto de Daniela con un empujón violento. La escena que encontré confirmó mis peores temores. Ricardo estaba sentado en la cama de nuestra hija, con su mano aún debajo de la cobija, mientras Daniela estaba inmóvil, mirando al techo con los ojos vacíos, como si su mente se hubiera escapado lejos de allí. «¿Qué estás haciendo?», grité, con mi voz irreconocible incluso para mí misma. Ricardo saltó de la cama, con el rostro pálido como una hoja de papel. «Elena, no es lo que estás pensando. Daniela tuvo una pesadilla, solo vine a ver si estaba bien». Pero yo sabía la verdad. Lo había visto con mis propios ojos, y ahora, al mirar el rostro de mi hija, esa expresión vacía, supe que no era la primera vez, que esto había estado sucediendo durante mucho tiempo, justo debajo de mis narices. «Sal de aquí», ordené, señalando la puerta. «Sal de este cuarto ahora mismo». Ricardo intentó acercarse a mí, pero retrocedí. «Elena, por favor, estás exagerando. Yo solo...» «Lo vi todo, Ricardo». Lo interrumpí, mostrándole mi celular con la grabación aún reproduciéndose. Instalé cámaras. Lo vi todo. Su rostro se transformó. El hombre amable y amoroso que creía conocer desapareció, revelando algo frío y calculador. Sin decir una palabra, salió de la habitación. Escuché sus pasos pesados por el pasillo, el portazo de nuestra habitación. Me volví hacia Daniela, que ahora estaba sentada en la cama, abrazando sus propias rodillas, temblando. Me senté a su lado y la abracé. No se resistió, no habló, solo dejó que la sostuviera mientras lágrimas silenciosas rodaban por su rostro.
¿Desde hace cuánto, hija?, pregunté, mi voz casi un susurro. Daniela respiró hondo, como si reuniera todo el coraje del mundo. Desde que tenía 14 años, mamá. Desde que me atrapó probándome un labial tuyo a escondidas. 5 años, 5 largos años que mi hija sufrió en silencio, mientras yo vivía en la ignorancia, creyendo en la perfección de nuestra familia. ¿Cómo pude no darme cuenta? ¿Cómo pude no protegerla? ¿Por qué nunca me lo contaste?, pregunté, sabiendo que la culpa no era de ella, pero incapaz de comprender su silencio por tanto tiempo. Él dijo que nadie me creería, que tú te pondrías de su lado, que yo destruiría a nuestra familia. Sollozó, y dijo que si yo contaba algo, él haría lo mismo con Sofía. Sofía era nuestra sobrina, hija de la hermana de Ricardo, una niña de apenas 12 años. Mi estómago se revolvió ante la posibilidad de que ella también pudiera ser víctima de ese monstruo al que llamé esposo durante tantos años. Vámonos de aquí, decidí en ese instante. Ahora mismo. Ayudé a Daniela a tomar algo de ropa y artículos esenciales. Tomé mi bolso, las llaves del coche y mi celular con las grabaciones, la prueba del crimen de Ricardo. Sin mirar atrás, salimos de la casa que había sido nuestro hogar por más de 2 décadas. En el coche, mientras conducía sin rumbo fijo en la madrugada, miré a mi hija en el asiento del pasajero. Su rostro estaba vacío, exhausto, pero había algo nuevo en sus ojos: alivio. Finalmente, su secreto había sido revelado. Finalmente, alguien había creído en ella. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó con voz tenue. A un lugar seguro, respondí decidida, y luego iremos a la policía. Esto termina hoy, hija, te lo prometo. Mientras conducía por las calles desiertas de la ciudad, las lágrimas rodaban por mi rostro. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo no había visto las señales? La culpa me carcomía por dentro, pero sabía que no era momento de flaquear. Mi hija me necesitaba, más que nunca, y no la dejaría sola de nuevo. Conduje hasta la casa de mi hermana, Carmen, que vivía al otro lado de la ciudad. Era el único lugar que se me ocurrió en ese momento de desesperación. A pesar de que eran casi las 4 de la mañana, llamé a su celular mientras me estacionaba frente a su casa. «¿Elena? ¿Qué pasó?», contestó, con la voz pastosa por el sueño, pero ya alarmada por la hora inusual de la llamada. «Carmen, necesitamos quedarnos contigo. Es urgente. Estamos aquí enfrente». Pocos minutos después, Carmen abrió la puerta, vestida con una bata, el cabello despeinado y el rostro lleno de preocupación. Su esposo, Miguel, estaba justo detrás. Cuando vio nuestros rostros, el mío contorsionado por la rabia y el dolor, el de Daniela pálido y vacío, no hizo preguntas, solo nos abrazó y nos condujo adentro. «¿Están seguras ahora?», dijo, guiándonos a la sala. «¿Quieren contarme qué sucedió?». Daniela se sentó en el sofá, encogida como una niña pequeña. La miré, pidiéndole permiso en silencio, y ella asintió levemente. Con voz temblorosa, le conté a mi hermana todo: los cambios en el comportamiento de Daniela, mis sospechas, la instalación de las cámaras y, finalmente, el terrible descubrimiento. Carmen escuchó todo en silencio, su rostro pasando de la incredulidad al horror y luego a la furia. «Ese monstruo», murmuró, abrazando a Daniela, que ahora lloraba silenciosamente. «¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto, querida?». Daniela dudó, mirándome en busca de apoyo. Asentí, animándola a hablar. «Desde mis 14 años, tía», respondió, con la voz casi inaudible. «Comenzó cuando me atrapó probándome maquillaje a escondidas. Dijo que me estaba volviendo una mujer hermosa y que tenía un secreto especial para mostrarme». Miguel, que hasta entonces estaba de pie, apoyado en la pared, dejó escapar una maldición en voz baja. «Voy a llamar a la policía ahora mismo». «Espera», le pedí, poniendo mi mano en su brazo. «Quiero hacerlo, pero necesito ser yo. Por Daniela».
Mientras Miguel preparaba un té para todos y Carmen llevaba a Daniela a la habitación de invitados, me senté sola en el balcón, tratando de ordenar mis pensamientos. Mi mente era un torbellino de emociones: culpa por no haberme dado cuenta antes, rabia porque Ricardo había traicionado nuestra confianza de la manera más vil posible, y miedo por lo que nos deparaba el futuro. Miré mi celular. 7 llamadas perdidas de Ricardo. Desactivé el tono. No tenía nada que decirle ahora. No había explicación en el mundo que pudiera justificar lo que hizo. Pero había una decisión que tomar. ¿Qué hacer a continuación? Lo que me preocupaba no era solo el trauma de Daniela, sino también la posibilidad de que Sofía, nuestra sobrina, pudiera estar en peligro. Si Ricardo era capaz de abusar de su propia hija, ¿qué le impediría hacer lo mismo con su sobrina? Cuando regresé adentro, Carmen estaba sentada junto a Daniela en el sofá, acariciándole el cabello mientras ella finalmente parecía relajarse un poco, agotada por la noche de revelaciones. ¿Estás segura de que quieres ir a la policía?, preguntó Carmen en voz baja. Daniela levantó los ojos, ahora secos pero determinados. Sí, no quiero que le haga esto a nadie más. Y creo que necesito esa justicia para seguir adelante. En ese momento, sentí un inmenso orgullo por la fuerza de mi hija. A pesar de todo el sufrimiento, estaba pensando en los demás, queriendo proteger a otras posibles víctimas. Entonces vamos, decidí. Mañana por la mañana iremos a la fiscalía especializada. Dormimos poco esa noche, o más bien, intentamos dormir. Me quedé en la misma habitación que Daniela, como cuando era pequeña y tenía miedo de las tormentas. Observé su sueño inquieto, interrumpido por pesadillas que la hacían moverse y murmurar palabras incomprensibles. ¿Cuánto dolor había cargado sola todos esos años? Por la mañana, después de un café silencioso, Carmen nos prestó ropa limpia a las 2 y Miguel se ofreció a llevarnos a la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres. En el camino recibí una nueva andanada de llamadas de Ricardo. Esta vez contesté. ¿Dónde están?, exigió con la voz oscilando entre la preocupación y la irritación. Tomaste el coche y desapareciste en medio de la noche con Daniela. ¿Qué crees que estás haciendo? Vamos a la policía, Ricardo, respondí, sorprendentemente tranquila. Tengo las grabaciones. Vas a pagar por lo que le hiciste a nuestra hija. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea y luego su voz cambió, volviéndose casi suplicante. Elena, estás exagerando. No es lo que parece. Puedo explicarlo todo, pero no hagas esto, por el amor de Dios. Piensa en nuestra familia, en nuestra reputación. ¿Reputación?, repetí incrédula. ¿Abusaste de nuestra hija durante 5 años y te preocupa la reputación? Yo nunca abusé de ella, gritó. Fue solo un cariño paternal. Estás interpretando todo mal y Daniela está confundida. Siempre ha sido muy fantasiosa, lo sabes. Sentí que la rabia crecía dentro de mí. ¿Cómo se atrevía a sugerir que Daniela estaba inventando cosas? ¿Cómo se atrevía a intentar minimizar lo que había hecho? Lo vi con mis propios ojos, Ricardo. Está todo grabado. Y Daniela me contó todo. Todos esos años que tú... No tienes pruebas de nada, interrumpió con la voz ahora fría y calculadora. Es tu palabra y la de ella contra la mía. ¿A quién crees que le van a creer? ¿A un abogado respetado o a una niña problemática y a su madre histérica? Colgué el teléfono, temblando de furia. Miguel, que había oído parte de la conversación mientras conducía, apretó el volante con fuerza. Está mintiendo, dijo mi cuñado, tratando de calmarme. Tienes las grabaciones y tienes la palabra de Daniela. Pero, ¿y si tiene razón?, pregunté, con un nudo formándose en mi garganta. ¿Y si nadie nos cree? ¿Y si usa su influencia para salirse con la suya? Daniela, que estaba callada en el asiento trasero, se inclinó hacia adelante y tocó mi hombro. Mamá, no importa lo que pase. Lo importante es que tú me creíste. Me sacaste de allí. Eso ya significa todo.
En la fiscalía, fuimos recibidas por una agente del Ministerio Público llamada Alicia, especializada en delitos contra personas vulnerables. Nos condujo a una sala privada, donde Daniela pudo dar su testimonio sin interrupciones. Lloré silenciosamente mientras escuchaba a mi hija relatar, con dolorosos detalles, los años de abuso que sufrió. Alicia escuchó todo con atención profesional, haciendo preguntas ocasionales, pero siempre respetuosa y cuidadosa. Cuando Daniela terminó, la fiscal se dirigió a mí. Señora Elena, las grabaciones que mencionó serán fundamentales como prueba. ¿Podría mostrarme? Con las manos temblorosas, le entregué mi celular, con la aplicación de la cámara abierta en las grabaciones de la noche anterior. Alicia miró en silencio, con el rostro impasible, pero vi que sus dedos apretaban el bolígrafo que sostenía con tanta fuerza que pensé que se iba a romper. Esto es evidencia suficiente para una orden de aprehensión, dijo finalmente. El comportamiento de su esposo en la grabación, combinado con el testimonio de Daniela, constituye el delito de violación equiparada, incluso si ahora tiene 19 años, ya que el abuso comenzó cuando era menor de edad. Además, existe el agravante de ser su padre, lo que configura abuso de autoridad. ¿Y qué pasa ahora?, pregunté, dominada por una mezcla de alivio y aprensión. Vamos a levantar el reporte oficial, tomar las declaraciones formalmente y solicitar la orden de prisión preventiva. Usted y su hija necesitarán un lugar seguro para quedarse, ya que también emitiremos una medida de protección contra él. Pueden quedarse en mi casa, ofreció Carmen, que había permanecido en silencio hasta entonces, por el tiempo que sea necesario. Alicia asintió, aprobando. Perfecto. Y en cuanto a la sobrina que mencionaron, Sofía, es importante verificar si también fue víctima. Podemos solicitar una evaluación psicológica si su madre consiente. Mi corazón se encogió al pensar en Sofía. ¿Habría sufrido también a manos de ese monstruo? La idea era tan dolorosa que apenas podía respirar. Cuando salimos de la fiscalía, ya pasaba del mediodía. Daniela parecía exhausta, pero había una nueva determinación en sus ojos, como si un peso inmenso se hubiera quitado de sus hombros. Yo, en cambio, me sentía devastada. ¿Cómo pude vivir tanto tiempo con un hombre capaz de tal atrocidad y no darme cuenta de nada? De camino de regreso a casa de Carmen, mi celular sonó de nuevo. No era Ricardo, sino Estela, su hermana y madre de Sofía. Mi estómago se anudó. Elena, dijo tan pronto como contesté, con la voz temblando. La policía acaba de llevarse a Ricardo. ¿Qué está pasando? Dijo que es todo un malentendido, que estás inventando cosas. Respiré hondo, reuniendo coraje. Estela, no es fácil decir esto, pero Ricardo abusó sexualmente de Daniela durante 5 años. Lo descubrí anoche. Instalé cámaras porque sospechaba que algo andaba mal. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. No, murmuró finalmente. No puede ser verdad. Mi hermano no haría eso. Es un hombre de familia, un cristiano. Lo vi con mis propios ojos, Estela. Insistí, conteniendo las lágrimas. Y Daniela me contó todo. Él la amenazó. Le dijo que haría lo mismo con Sofía si contaba algo. Otro silencio, y luego un sollozo ahogado. Dios mío, Sofía ha estado tan extraña últimamente, callada, asustada. Ya no quiere ir a su casa los fines de semana, pero nunca explicó por qué. Mi corazón se hundió. La sospecha que más temía parecía estar confirmándose. Estela, lleva a Sofía a un psicólogo inmediatamente. Y si quieres, la fiscal Alicia puede ayudarte. Estamos saliendo de la fiscalía ahora mismo. Lo haré, dijo, llorando abiertamente ahora. Y Elena, perdóname por no creerlo de inmediato, es que es tan monstruoso. Lo sé, respondí, comprendiendo perfectamente su shock. Después de todo, yo misma había tardado en aceptar la terrible verdad. Mantengámonos en contacto. Cuando colgué, vi que Daniela me observaba, con los ojos llorosos. ¿Crees que también le hizo eso a Sofía?, preguntó,
con la voz casi un susurro. No respondí de inmediato, incapaz de articular en palabras el horror de esa posibilidad. En lugar de eso, solo la abracé fuerte, como si pudiera, con ese gesto, protegerla de todo el mal del mundo, algo que fallé en hacer durante tanto tiempo. No lo sé, hija, dije finalmente, pero si lo hizo, pagará por eso también, lo prometo. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones, declaraciones formales y decisiones difíciles. Ricardo fue detenido preventivamente, acusado de violación equiparada con agravante por abuso de autoridad. Su rostro apareció en los periódicos locales, causando un verdadero terremoto en nuestra comunidad. El abogado respetado, padre de familia ejemplar, miembro activo de la Iglesia, ahora expuesto como el depredador que realmente era. Daniela y yo continuamos en casa de Carmen, incapaces de regresar a nuestra propia casa, que ahora parecía contaminada por los recuerdos de lo que había sucedido allí. Javier, mi hijo mayor, vino corriendo desde Monterrey tan pronto como se enteró, devastado y furioso con su padre. ¿Cómo pudo hacer eso?, repetía incrédulo mientras abrazaba a su hermana con fuerza. Lo voy a matar, lo juro. No, Javier, dijo Daniela sorprendentemente firme. Él no lo vale. No tires tu vida por su culpa. Ya va a pagar por lo que hizo. La madurez de mi hija, incluso ante tanto sufrimiento, me impresionaba y conmovía, pero sabía que, debajo de esa fuerza aparente, había heridas profundas que necesitarían tiempo, mucho tiempo para sanar. Una semana después de la detención de Ricardo, recibimos la noticia que temíamos. Los exámenes psicológicos de Sofía confirmaron que ella también había sido víctima de abuso. Estela estaba devastada, culpándose por no haberse dado cuenta de las señales, exactamente como yo me culpaba. Fueron solo 2 veces, me contó por teléfono, con la voz embargada por el llanto. Cuando dejé que Sofía pasara el fin de semana en su casa, hace unos meses. Dijo que él entró en el cuarto de invitados durante la noche, diciendo que quería contarle un cuento para dormir, y luego... No pudo continuar, ahogada por el horror de la situación. No tenía palabras de consuelo. ¿Cómo podría tenerlas, cuando yo misma apenas podía procesar todo aquello? Sofía ahora también estaba en terapia, al igual que Daniela. Las 2 primas, unidas por un trauma terrible, encontraron en la otra un apoyo que nadie más podría ofrecer. Empezaron a hablar por videollamadas diarias, ayudándose mutuamente a enfrentar las pesadillas, los flashbacks, la culpa irracional que ambas sentían. Mientras tanto, yo intentaba reconstruir mi vida a partir de los escombros. Tuve que volver a nuestra casa para buscar más ropa y objetos personales. Carmen insistió en acompañarme, temiendo que Ricardo pudiera haber sido liberado o que yo tuviera algún tipo de colapso emocional al regresar a ese lugar. Entrar en esa casa fue como visitar la escena de un accidente trágico. Todo parecía igual, los mismos muebles, las mismas fotos en las paredes, el mismo olor familiar, pero al mismo tiempo, todo estaba irremediablemente diferente. Cada rincón ahora estaba impregnado por el conocimiento de lo que había sucedido allí. En nuestro cuarto, no. En el cuarto que compartí con un monstruo, tomé solo lo esencial: ropa, documentos, algunas joyas que eran herencia familiar. No quería nada que me lo recordara. En la cómoda vi nuestra foto de boda, sonrisas congeladas en un momento que ahora parecía pertenecer a otra vida, a otras personas. ¿Cómo pude ser tan ciega?, le pregunté a Carmen mientras miraba esa foto. ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando justo debajo de mis narices? Carmen puso su mano en mi hombro. No te culpes, Elena. Los abusadores son maestros en engañar, en crear fachadas perfectas. Ricardo nos engañó a todos, no solo a ti. Pero la culpa no me abandonaba. Todas las noches me despertaba sobresaltada, reviviendo en pesadillas el momento en que vi, a través de la cámara, a mi esposo abusando de nuestra hija. Y luego otros pensamientos invadían mi mente. ¿Cuántas veces pasó esto antes? ¿Qué más no vi? ¿Qué más no supe?
2 semanas después de la detención de Ricardo, su abogado presentó una solicitud de libertad condicional, alegando que no ofrecía peligro a la sociedad y que podría responder al proceso en libertad. Afortunadamente, el juez negó la solicitud, considerando la gravedad del crimen y el riesgo de intimidación a las víctimas. El día en que supimos de esa decisión, Daniela tuvo su primera crisis de ansiedad severa. Estaba en medio de una clase en la universidad cuando comenzó a sentir falta de aire, taquicardia, sudor frío. Pensando que estaba teniendo un ataque al corazón, sus compañeros la llevaron de urgencia a la sala de urgencias. Pensé que iba a morir, me contó después, aún temblando en la cama del hospital. Solo podía pensar en él, en lo que me hizo, y de repente no podía respirar. El médico explicó que era una manifestación física del trauma psicológico, algo común en víctimas de abuso. Recomendó que, además de la terapia, Daniela considerara tomar medicación para la ansiedad, al menos temporalmente. «No quiero medicinas», protestó cuando estábamos a solas. «No quiero sentirme drogada todo el tiempo». «Nadie te va a obligar a nada», le aseguré, acariciándole el cabello como hacía cuando era pequeña. «Pero piénsalo como una muleta temporal, algo para ayudarte mientras te estás curando. No es debilidad aceptar ayuda». Daniela asintió, demasiado cansada para discutir. En los días siguientes accedió a tomar la medicación prescrita y poco a poco las crisis de ansiedad comenzaron a disminuir en frecuencia e intensidad. Mientras tanto, el caso ganaba proporciones que nunca imaginé. Una reportera del periódico local descubrió la historia y publicó un artículo sobre el abogado respetado que abusaba de su hija. Aunque nuestros nombres no fueron divulgados directamente, la descripción era lo suficientemente específica como para que todos en nuestra comunidad supieran de quién se trataba. Los teléfonos no paraban de sonar. Amigos, vecinos, colegas de trabajo, todos queriendo confirmar si los rumores eran ciertos. Algunos ofrecían apoyo, otros solo curiosos por el escándalo. Desactivé mi celular y le pedí a Carmen que filtrara las llamadas en su casa. La iglesia a la que asistíamos nos contactó a través del sacerdote. Quería visitarnos para ofrecer consuelo espiritual. Rechacé educadamente. A pesar de mi fe, en ese momento no podía conciliar la imagen de un Dios amoroso con el horror que se había abatido sobre mi familia. ¿Cómo permitió Dios que esto sucediera? ¿Por qué no protegió a mi hija, una inocente? El proceso siguió su curso. El Ministerio Público presentó una denuncia contra Ricardo por violación equiparada con agravantes de violencia psicológica y abuso de autoridad, tanto en el caso de Daniela como en el de Sofía. La pena prevista podría alcanzar los 15 años de reclusión. La defensa de él insistía en la tesis de que todo no era más que un malentendido, que las imágenes de la cámara no mostraban explícitamente un acto sexual y que las niñas estaban confundidas o sugestionadas. Era una estrategia vil, pero predecible, intentar desacreditar a las víctimas, especialmente cuando son jóvenes. «Está diciendo que estamos mintiendo», lloró Daniela una noche después de enterarse de los argumentos de la defensa. «Que estoy inventando todo esto». «No importa lo que diga», la consolé, aunque estaba tan furiosa como ella. «Tenemos las pruebas, tenemos la verdad de nuestro lado». Pero la verdad, descubrí, no siempre es suficiente en el sistema de justicia. O al menos, no es tan rápida como nos gustaría. El proceso se arrastraba, con audiencias programadas y reprogramadas, peritajes solicitados, testigos declarando. Cada paso parecía diseñado para hacer que las víctimas revivieran su trauma repetidas veces. Mientras tanto, nuestra vida práctica también exigía decisiones difíciles. No podíamos quedarnos indefinidamente en casa de Carmen, aunque ella insistiera en que no era molestia. Y yo necesitaba encontrar un trabajo. Había sido ama de casa durante la mayor parte de mi matrimonio, confiando en los ingresos de Ricardo. Ahora, a mis 60 años, me vi obligada a empezar de cero. Decidí vender nuestra casa. Además de necesitar el dinero,
Ninguna de las dos podía imaginarse volver a vivir allí. Cada rincón de esa casa guardaba recuerdos ahora manchados por la terrible verdad que descubrimos. La inmobiliaria consiguió un comprador rápidamente. Ironía del destino, el precio estaba por debajo del mercado, porque la casa se había hecho famosa por el escándalo. Con el dinero de la venta, compré un pequeño apartamento para Daniela y para mí, en una colonia diferente, lejos de miradas curiosas y susurros malévolos. Conseguí también un empleo como asistente administrativa en un consultorio médico, gracias a la recomendación de un amigo de Carmen. El salario era modesto, pero suficiente para nuestras necesidades básicas. Daniela insistió en continuar la universidad, a pesar de las dificultades emocionales y financieras. «No voy a dejar que lo que él hizo destruya mi futuro, mamá», dijo con una determinación que me llenó de orgullo. «Voy a graduarme, voy a ser médica, voy a ayudar a otras personas que pasaron por lo que pasamos nosotras». 4 meses después del descubrimiento, tuvo lugar la primera audiencia en la que Daniela tendría que declarar. Yo estaba tan nerviosa como ella, temiendo el efecto que revivir todo podría tener en su frágil equilibrio emocional. En la sala de audiencias me senté al fondo, como determinó el juez, para no influir en el testimonio. Vi a mi hija, tan joven y tan marcada, sentarse frente al juez, al fiscal y al abogado defensor. Ricardo también estaba allí, sentado a pocos metros de ella, separado solo por una mesa. Fue la primera vez que lo vi desde aquella noche fatídica. Estaba más delgado, con ojeras profundas, el cabello canoso mal cuidado. Pero sus ojos eran los mismos, fríos, calculadores. Cuando me vio, esbozó una pequeña sonrisa, como si estuviéramos en un evento social cualquiera, como si no hubiera un abismo de horror entre nosotros. Daniela evitó mirarlo durante todo el testimonio. Con la voz temblorosa, pero decidida, contó todo, desde el primer episodio a los 14 años hasta las amenazas para mantener el silencio. El juez fue respetuoso y paciente, interrumpiendo siempre que el abogado defensor hacía preguntas capciosas o intentaba desacreditarla. El momento más difícil fue cuando el abogado de Ricardo le preguntó: si todo esto que alega era tan terrible, ¿por qué esperó 5 años para contarlo? ¿Por qué no buscó ayuda antes? Daniela respiró hondo, miró directamente al abogado y respondió: ¿sabe usted lo que es tener miedo todos los días de su vida? ¿Miedo de que nadie le crea? ¿Miedo de destruir a su familia? ¿Miedo de que la persona que debería protegerla le haga daño a otras personas que usted ama si abre la boca? Hubo un silencio pesado en la sala. El abogado pareció momentáneamente sin palabras ante la intensidad emocional de esa respuesta. Cuando terminó la audiencia, Daniela estaba exhausta, pero había una nueva firmeza en ella, como si ese testimonio hubiera sido, de alguna manera, liberador. Al salir del tribunal, me abrazó fuerte. «Gracias por creerme, mamá», susurró. «Gracias por salvarme». Esas palabras me golpearon como una puñalada. Debí haberme dado cuenta antes. Debí haber protegido a mi hija desde el principio. La culpa era un peso constante que yo cargaba. No, hija, tú me salvaste a mí. Tuviste el coraje que yo no tuve. Esa noche, acostada en mi nueva cama, en mi nuevo apartamento, miré al techo, pensando en cómo la vida puede cambiar completamente en un abrir y cerrar de ojos. Cómo alguien que creíste conocer íntimamente puede esconder un monstruo dentro de sí. Cómo los cimientos de tu vida pueden desmoronarse, dejando solo escombros. Pero también pensé en cómo, incluso de los escombros, es posible comenzar a reconstruir, ladrillo a ladrillo, día tras día. La casa nunca sería la misma, las grietas siempre estarían allí, visibles u ocultas. Pero sería un refugio, un lugar para seguir viviendo. Con ese pensamiento me dormí, soñando no con el pasado que perdimos, sino con el futuro que estábamos, dolorosamente, comenzando a construir.
6 meses después del descubrimiento, recibí una llamada de la fiscal Alicia. Quería informarme que había surgido una tercera víctima, una expasante del bufete de Ricardo, que ahora, alentada por el coraje de Daniela, decidió también denunciarlo por acoso sexual cuando ella tenía apenas 17 años. Esto fortalece aún más el caso, explicó Alicia. Muestra un patrón de comportamiento, no un malentendido aislado como alega la defensa. Sentí una mezcla de alivio por tener más evidencias contra Ricardo y horror al pensar en cuántas otras víctimas podrían existir que aún no habían hablado. Mientras el proceso avanzaba, nuestras vidas se fueron adaptando a una nueva normalidad. Daniela continuaba en la universidad, ahora con el apoyo de una beca que la coordinación del curso consiguió para ella, considerando las circunstancias excepcionales. Yo me acostumbraba a mi nuevo trabajo, agradecida por la rutina que ayudaba a mantener mi mente ocupada. Javier regresó a Monterrey, pero llamaba casi a diario, preocupado por nosotras. Él también estaba lidiando con su propio trauma, el shock de descubrir que su padre, su modelo de hombre durante toda su vida, era en realidad un abusador. También comenzó a ir a terapia, tratando de procesar la rabia, la vergüenza y la culpa que sentía, aún siendo inocente en todo aquello. A veces me miro en el espejo y lo veo a él, confesó Javier una vez durante una videollamada. Y tengo miedo, mamá. Tengo miedo de haber heredado algo de él, algo malo. Tú no eres tu padre, le aseguré, deseando poder abrazarlo a través de la pantalla. Eres un hombre bueno, Javier. Lo que hizo tu padre no tiene nada que ver contigo. En nuestro nuevo apartamento, Daniela y yo desarrollamos nuevas rutinas, nuevos rituales para ayudarnos a seguir adelante. Cenábamos juntas todas las noches, hablando de nuestro día. Los fines de semana veíamos películas, caminábamos en el parque cercano o simplemente nos quedábamos en casa, leyendo o conversando. Eran momentos sencillos, pero preciosos, momentos de normalidad en medio del caos en el que se habían convertido nuestras vidas. La terapia ayudaba. Tanto Daniela como yo comenzamos a ver a la misma psicóloga, la doctora Isabel, aunque en horarios separados. La doctora Isabel nos ayudaba a procesar el trauma, la rabia, la culpa, a entender que no éramos responsables de los actos de Ricardo. Elena, me dijo durante una sesión, necesitas perdonarte. No había forma de que pudieras saber lo que estaba pasando. Pero debí haberme dado cuenta, insistí, con las lágrimas rodando libremente. ¿Qué clase de madre no se da cuenta cuando su hija está sufriendo? Una madre humana, respondió Isabel gentilmente. Una madre que confiaba en el hombre que eligió como compañero, como padre de sus hijos. Ricardo era manipulador, hábil para ocultar sus actos. Engañó no solo a ti, sino a toda la comunidad. Intelectualmente entendía lo que decía, pero emocionalmente la culpa persistía, una compañera constante, un peso que cargaba todos los días. 9 meses después de la denuncia, finalmente llegó el día del juicio. El caso había atraído considerable atención de los medios locales, en parte por la posición de Ricardo en la comunidad y en parte porque, desafortunadamente, los casos de abuso familiar rara vez llegan a los tribunales. La mayoría permanece oculta, protegida por el silencio de las víctimas y el tabú social. El tribunal estaba lleno. De un lado, yo, Daniela, Javier, Carmen y su familia, además de Estela y Sofía. Del otro, algunos amigos y parientes de Ricardo, que insistían en su inocencia, convencidos de que todo no era más que un complot contra un hombre de bien. Ricardo entró escoltado, vistiendo un traje impecable, como en los tiempos en que iba a trabajar a su bufete de abogados. Intentó parecer digno, confiado, pero sus ojos traicionaban su nerviosismo. Sabía que las evidencias en su contra eran sólidas. El juicio duró 3 días. Fueron escuchadas las víctimas, Daniela, Sofía y la ex pasante, Verónica. Las grabaciones de las cámaras fueron exhibidas. Los peritajes psicológicos fueron presentados.
Testigos de ambos lados declararon. El tercer día, el juez anunció la sentencia. Ricardo fue condenado a 12 años de prisión con régimen cerrado por violación equiparada con agravante por abuso de autoridad. Además, debía pagar indemnización por daño moral a las víctimas. Cuando se leyó la sentencia, sentí como si un peso inmenso se quitara de mis hombros. Era justicia, finalmente. Daniela, a mi lado, lloró silenciosamente, una mezcla de alivio y dolor que yo comprendía perfectamente. Ricardo, en cambio, perdió la compostura que había mantenido durante todo el juicio. «¡Esto es un absurdo!», gritó, mientras los policías lo conducían afuera. «Se van a arrepentir de esto, especialmente tú, Elena. Yo confié en ti». Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Él confió en mí? ¿Y la confianza que yo deposité en él? ¿La confianza que Daniela depositó en su propio padre? ¿La confianza que fue rota de la forma más cruel posible? Salimos del tribunal rodeadas de reporteros que querían declaraciones, fotos, cualquier cosa para alimentar la noticia del día. Los ignoramos a todos y nos dirigimos directamente a casa, agotadas física y emocionalmente. Esa noche, Daniela, Javier, que había venido para el juicio, Carmen, Miguel, Estela y Sofía cenaron con nosotras. Era una celebración contenida, no de alegría, sino de alivio, de cierre de un capítulo doloroso, de justicia, aunque tardía. «Puede apelar», explicó el fiscal, que gentilmente nos llamó después del juicio. De hecho, es casi seguro que lo hará. Pero las evidencias son sólidas. Es improbable que la sentencia sea significativamente reducida o revertida. Esa noche marcó un punto de inflexión en nuestras vidas. No era el fin del dolor, del trauma, de los recuerdos que siempre nos perseguirían, pero era el comienzo de un camino de curación verdadera. Ahora, sin la incertidumbre del proceso judicial cerniéndose sobre nuestras cabezas, podíamos realmente empezar a mirar hacia adelante. En los meses que siguieron, cada una de las víctimas encontró su propio camino para lidiar con lo que había pasado. Sofía, ahora de 13 años, continuaba en terapia y había comenzado a expresarse a través del arte, pintando cuadros vibrantes que, según ella, espantaban a los monstruos. Verónica, la expasante, se graduó en la Facultad de Derecho y decidió especializarse en Derecho de Mujeres y Niños para ayudar a otras víctimas como ella. Y Daniela, mi Daniela, mostraba una resiliencia que me sorprendía a diario. Continuaba en la Facultad de Medicina, determinada a convertirse en psiquiatra infantil. «Quiero ayudar a niños traumatizados, mamá», me dijo. «Quiero que sepan que no están solos, que lo que pasó no fue culpa suya, y que existe vida, una buena vida, después del trauma». En cuanto a mí, poco a poco fui aprendiendo a vivir en esta nueva realidad. El trabajo en el consultorio médico se convirtió en más que solo un medio de sustento. Se convirtió en un lugar donde me sentía útil, valorada. Hice nuevos amigos, personas que no me conocían como la esposa del abogado que abusó de su hija, sino simplemente como Elena. Por las noches, a veces, cuando la casa estaba en silencio y mis defensas bajas, los pensamientos sombríos todavía volvían. Las preguntas sin respuesta. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Por qué hizo esto? ¿Qué podría haber sido diferente? Pero entonces recordaba las palabras de la doctora Isabel. No puedes cambiar el pasado, Elena. Pero puedes decidir cómo el pasado va a influir en tu presente y tu futuro. Puedes elegir ser una víctima permanente o una sobreviviente en evolución. Y elegí sobrevivir. Elegí evolucionar. Por mí, por Daniela, por todas las otras mujeres que ya pasaron o aún pasarán por situaciones similares. Porque la verdad es que historias como la nuestra son mucho más comunes de lo que nos gustaría admitir. Un año después de la sentencia, Ricardo continuaba en prisión, su apelación aún tramitando lentamente en los tribunales superiores. Ya no pensaba mucho en él. Había enterrado las fotos, los recuerdos, los 41 años de un matrimonio que se reveló una mentira. Él ya no era parte de mi vida, excepto como una sombra distante, un fantasma
que ocasionalmente todavía aparecía en pesadillas, pero ya sin el poder de paralizarme de miedo o dolor. Una tarde de sábado particularmente hermosa, Daniela y yo caminábamos por el parque cerca de nuestro apartamento. El sol de otoño doraba las hojas de los árboles y el aire tenía esa dulzura peculiar de la estación. Nos sentamos en un banco, observando a los niños jugar en el área de juegos, sus risas llenando el aire. «Mamá», dijo Daniela suavemente, «quería agradecerte». «¿Por qué, hija?», pregunté sorprendida. «Por todo, por haberme creído, por haber tenido el coraje de denunciarlo, por haber estado a mi lado durante todo este proceso, por no haberte rendido con nosotras dos». Sus palabras me conmovieron profundamente. «Nunca me rendiría contigo, Daniela, nunca». «Lo sé», sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba sus ojos de una forma que no veía hacía mucho tiempo. «Y por eso estoy logrando seguir adelante, porque sé que no estoy sola». En ese momento, bajo el sol de otoño, con mi hija a mi lado, sentí una paz que no experimentaba hacía mucho tiempo. El camino hacia la curación aún era largo, con altibajos, días buenos y días malos, pero estábamos caminando juntas, paso a paso, reconstruyendo nuestras vidas a partir de los escombros. Y tal vez, solo tal vez, podríamos transformar nuestro dolor en algo significativo, algo que ayudara a otras mujeres y niños atrapados en situaciones similares. Tal vez nuestra historia podría ser un faro, mostrando que es posible encontrar coraje para denunciar, fuerza para enfrentar el proceso judicial y esperanza para volver a empezar, no importa cuán devastadora sea la traición. Porque al final, lo que descubrí es que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces, incluso cuando parece imposible. Y en ese proceso de levantarse, de sanar, reside una belleza profunda y transformadora que solo quien pasó por algo similar puede realmente comprender. Descubrí que la curación no es lineal. No hay un camino recto del trauma a la recuperación. Es más como una espiral, donde a veces sientes que estás volviendo al punto de partida, solo para darte cuenta de que en realidad estás en un nivel diferente, viendo las cosas desde una perspectiva nueva. 18 meses después del descubrimiento que cambió nuestras vidas, Daniela y yo creamos nuevas rutinas, nuevos hábitos, una nueva forma de ser familia. Nuestro pequeño apartamento se convirtió en un hogar acogedor, lleno de plantas que cuidábamos juntas, libros que amábamos y fotografías nuevas. Solo nosotras dos, Javier cuando venía a visitarnos, Carmen y su familia, momentos felices que capturábamos para reemplazar los recuerdos dolorosos. Las terapias continuaban, aunque con menor frecuencia. Daniela ahora veía a la doctora Isabel solo una vez al mes, más como mantenimiento que como tratamiento intensivo. Yo continuaba mis sesiones quincenales, aún trabajando en temas de culpa y autoperdón que se resistían a desaparecer. En una de esas sesiones le comenté a la doctora Isabel cómo me sentía dividida sobre mi pasado con Ricardo. «Es extraño», confesé. «A veces me encuentro pensando en los momentos buenos que tuvimos, como cuando nació Javier, o nuestros viajes familiares, y por un instante olvido quién es realmente. Y luego me siento culpable por esos pensamientos, como si estuviera traicionando a Daniela de alguna manera». Isabel me miró con esa comprensión serena que siempre me calmaba. «Elena, pasaste 41 años con ese hombre. Es natural que existan recuerdos positivos. Aceptar que hubo momentos buenos no significa perdonar o minimizar los actos horribles que cometió. Es solo reconocer la complejidad de la situación y la dualidad que existe en muchos abusadores». ¿Dualidad? Sí. Ricardo no era solo un monstruo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si lo fuera, habría sido descubierto mucho antes. Era un profesional respetado, un miembro activo de la iglesia, un vecino servicial, y también era un abusador.
Esa capacidad de mantener una fachada normal o incluso ejemplar es precisamente lo que permite que muchos abusadores permanezcan ocultos durante tanto tiempo. Sus palabras tenían sentido, aunque todavía era difícil conciliar esas dos versiones del hombre con el que compartí mi vida. ¿Y cómo le explico esto a Daniela?, pregunté preocupada. ¿Cómo le digo que todavía tengo recuerdos positivos del hombre que la hirió tanto? No tienes que decírselo. A menos que ella pregunte o que el tema surja naturalmente. Daniela está procesando su propio trauma, a su propia manera. Puede que tenga sentimientos similares y también esté luchando por conciliarlos. Era verdad. A pesar de todo, Daniela ocasionalmente mencionaba recuerdos de la infancia que involucraban a su padre de manera neutral o incluso positiva. ¿Recuerdas cuando papá nos llevó a ese campamento?, preguntó una vez. O, creo que heredé el gusto por la música clásica de papá. Esas pequeñas menciones mostraban que, al igual que yo, ella estaba tratando de integrar todas las partes de su historia, sin negar ninguna de ellas. El segundo año de la Facultad de Medicina de Daniela estaba llegando a su fin, y ahora salía con Arturo, un compañero de curso que conoció en las clases de anatomía. Era su primera relación seria desde que todo sucedió, y yo podía ver lo nerviosa que estaba por ello. ¿Y si no puedo, mamá?, me preguntó una noche, mientras preparábamos la cena. ¿Y si lo que me pasó me ha roto para siempre? ¿Y si nunca puedo tener una relación normal con un hombre? No estás rota, hija, respondí, dejando caer el cuchillo con el que cortaba los vegetales para abrazarla. Estás herida, y las heridas pueden sanar. Llevará tiempo, paciencia. Arturo parece entender eso, parece dispuesto a ir a tu ritmo. Ella asintió contra mi hombro. Es increíble, mamá, tan paciente. Pero a veces tengo miedo de que se canse de esperar, de lidiar con mis crisis de ansiedad, con mis momentos de pánico cuando las cosas se vuelven más íntimas. Si realmente te ama, esperará, lo entenderá. Y si no lo entiende, entonces no es la persona adecuada para ti. Daniela se apartó un poco, secándose una lágrima. ¿Sabes qué es lo más difícil? Es que una parte de mí quiere esa intimidad, quiere ser tocada, quiere sentir. Pero luego vienen los flashbacks, el pánico, y me cierro por completo. ¿Ya hablaste con la doctora Isabel sobre esto? Sí, estamos trabajando en ello. Me sugirió que fuera completamente honesta con Arturo sobre lo que pasó para que él entienda que mis reacciones no tienen nada que ver con él. ¿Y se lo contaste? Daniela dudó. Se lo conté. No todo, no en detalle, pero lo suficiente para que entienda por qué a veces me alejo de repente o por qué ciertas cosas me ponen incómoda. ¿Y cómo reaccionó? Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Lloró, mamá, no de lástima, sino de rabia por lo que me pasó. Y luego me dijo que iría a mi ritmo, que nunca haría nada que me incomodara y que podríamos construir nuestra intimidad poco a poco, de la manera que fuera segura para mí. Sentí una oleada de gratitud por ese joven que parecía tan comprensivo, tan diferente de la imagen masculina que Ricardo había dejado en nuestras vidas. Parece ser un muchacho especial, comenté, volviendo a cortar los vegetales. Lo es, asintió Daniela, retomando su tarea de preparar la salsa. Y eso me asusta aún más. ¿Por qué? Porque ahora tengo algo que perder, alguien que realmente se preocupa por mí, que me acepta como soy. ¿Y si nunca logro superar esto por completo? ¿Y si él eventualmente se cansa de la novia dañada? Daniela, dije, volteándome para mirarla de nuevo, no estás dañada. Eres una sobreviviente. Fuerte, valiente, resiliente, y cualquiera que no pueda ver eso no merece tu amor. Ella sonrió, una sonrisa temblorosa pero genuina. Gracias, mamá. No sé qué sería de mí sin ti. Mientras terminábamos de preparar la cena, pensé en cómo nuestras conversaciones habían cambiado en los últimos meses. Ahora podíamos hablar sobre lo que pasó sin que dominara por completo nuestras vidas. Era solo una parte de nuestra historia,
no la historia completa. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Estela, la hermana de Ricardo y madre de Sofía. No habíamos hablado en un tiempo, aunque manteníamos contacto ocasional, principalmente por las niñas. Elena, dijo, con la voz tensa, Ricardo está solicitando libertad condicional. Su abogado argumenta que ya cumplió 1/3 de la pena, tiene buen comportamiento y no ofrece peligro a la sociedad. Sentí que se me helaba la sangre. Pero, ¿eso es posible? ¿Después de todo lo que hizo? Aparentemente sí. El sistema tiene esas lagunas. Respiró hondo. Estoy llamando porque vamos a necesitarlas de nuevo. Tú, yo, las niñas. Para testificar, para mostrarle al juez que todavía representa un peligro. Cerré los ojos, tratando de procesar este nuevo giro. Cuando pensé que finalmente podíamos seguir adelante, allí estaba Ricardo de nuevo, infiltrándose en nuestras vidas, obligándonos a revivir todo. ¿Cuándo es la audiencia? Pregunté resignada. Dentro de 3 semanas. Ya contacté al fiscal que llevó el caso. Dijo que las posibilidades son bajas, considerando la gravedad del crimen, pero no inexistentes. A Daniela no le va a gustar esto, murmuré, más para mí misma que para Estela. A Sofía tampoco, asintió. Pero son fuertes, Elena, más fuertes de lo que imaginamos. Después de colgar, me quedé sentada en la cocina, mirando a la nada, tratando de decidir cómo darle esta noticia a Daniela. Le estaba yendo tan bien, había vuelto a sonreír, a hacer planes, a vivir, y ahora esto. Decidí esperar hasta la cena, cuando ambas estuviéramos relajadas. Preparé su plato favorito, lasaña de berenjena, y compré un buen vino para acompañar, algo que rara vez hacíamos. ¿Cuál es la ocasión especial?, preguntó al ver la mesa puesta con tanto cuidado. Ninguna en particular, respondí, tratando de sonreír. Solo pensé que merecíamos una cena especial. Pero Daniela me conocía demasiado bien. Mamá, ¿qué está pasando? Tienes esa arruga de preocupación entre las cejas. Suspiré, dándome cuenta de que no podría ocultar el tema por mucho tiempo. Tu tía Estela llamó hoy. Inmediatamente vi que el cuerpo de Daniela se tensaba. Y tu padre está solicitando libertad condicional. Habrá una audiencia en 3 semanas. Daniela se quedó inmóvil, con el tenedor a medio camino de su boca. Lentamente lo bajó, lo puso en el plato y luego preguntó, con una calma sorprendente: ¿Puede lograrlo? Estela dijo que las posibilidades son bajas, pero existen. El fiscal cree que si testificamos de nuevo, mostrando cómo todavía estamos afectadas, eso podría ayudar a que se mantenga la negativa. Daniela se quedó en silencio por un largo momento, mirando su plato intacto. Entonces, para mi sorpresa, levantó el rostro con una determinación que me recordó dolorosamente la expresión de Javier, irónicamente, del propio Ricardo en sus momentos más decididos. Voy a testificar, dijo Daniela con firmeza. No voy a permitir que salga antes de tiempo y potencialmente le haga a otra persona lo que me hizo a mí. Si tengo que revivir todo esto para mantenerlo lejos de las calles, que así sea. Miré a mi hija, admirada por su fuerza. No era la reacción que esperaba. Pensé que se sentiría devastada, asustada, tal vez incluso se negaría a participar. En cambio, allí estaba ella, decidida a enfrentar al monstruo una vez más. ¿Estás segura, hija? No será fácil verlo de nuevo, tener que hablar de todo otra vez. Nada de esto es fácil, mamá, respondió, tomando su tenedor de nuevo. Pero sobreviví al abuso, sobreviví al juicio, sobreviviré a esto también. En las semanas previas a la audiencia, noté un cambio en Daniela. Se volvió más introspectiva, pasaba más tiempo estudiando, como si intentara mantener su mente ocupada. A veces la escuchaba llorar bajito en su cuarto, pero cuando aparecía para el desayuno, siempre tenía una sonrisa determinada en el rostro. Arturo fue un apoyo fundamental en este período. Venía a cenar con nosotras con frecuencia. Traía pequeños regalos para animar a Daniela.
un libro que había mencionado querer leer, chocolates de la pastelería que adoraba, flores del jardín de su madre. Parecía entender exactamente cuándo ella necesitaba espacio y cuándo necesitaba compañía. Una noche, mientras lavábamos los platos después de que Daniela se fue a acostar temprano, cansada tras un largo día de estudios, Arturo me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Doña Elena, ¿cree que Daniela podrá manejar esto? ¿Ver a su papá de nuevo? ¿Tener que hablar de todo otra vez?» Me sequé las manos en el paño de cocina, pensativa. Daniela es más fuerte de lo que aparenta, Arturo. Siempre lo ha sido. Incluso cuando era pequeña, enfrentaba sus miedos con una valentía que me impresionaba. Sé que es fuerte, asintió, guardando los platos en el armario. Pero también sé que tiene pesadillas casi todas las noches. Que a veces, cuando estamos viendo una película y aparece una escena de un padre con su hija, se pone tensa, distante, que todavía toma medicamentos para poder dormir. Lo miré con nueva apreciación. Este joven realmente conocía a mi hija, realmente se preocupaba. Me preocupa que esta audiencia pueda hacerla retroceder, continuó. Que todos los progresos que ha hecho en los últimos meses puedan ser anulados. A mí también me preocupa, admití. Pero conociendo a Daniela como la conozco, sé que no podría vivir en paz si no hiciera todo lo posible para mantener a Ricardo en prisión, donde merece estar. Arturo asintió, comprendiendo. Solo quiero que sepa que no está sola en esto, que estoy aquí para lo que necesite. Ella lo sabe, respondí, poniendo mi mano en su hombro, y eso hace toda la diferencia. La víspera de la audiencia, Daniela y yo recibimos una visita inesperada. Sofía y Estela. Habían venido a la ciudad un día antes, para que pudiéramos ir juntas al tribunal al día siguiente. Sofía, ahora con casi 14 años, parecía mayor de su edad. Sus ojos llevaban una seriedad, una conciencia que las niñas de su edad rara vez tienen. Pero cuando vio a Daniela, su rostro se iluminó. Las dos primas se abrazaron largamente, como guerreras que compartían el mismo campo de batalla, el mismo dolor, la misma lucha. «¿Cómo estás?», preguntó Daniela, sosteniendo las manos de Sofía. «Nerviosa», respondió Sofía honestamente. «No quiero verlo de nuevo, pero mamá explicó que es importante que estemos allí». «Es importante», confirmó Daniela, «y yo voy a estar allí contigo. Vamos a enfrentar esto juntas como siempre». Esa noche fue extraña, una mezcla de tensión y una especie de compañerismo que solo aquellos que compartieron traumas similares pueden comprender. Preparé una cena para las 4 y luego las niñas se fueron al cuarto de Daniela, donde conversaron durante horas a puerta cerrada. Estela y yo nos quedamos en la sala, bebiendo té, intercambiando noticias, evitando el tema principal hasta que no pudimos ignorarlo más. «¿Cómo crees que será mañana?», preguntó finalmente, girando la taza entre sus manos. «Difícil», respondí sinceramente. «Ver a Ricardo de nuevo, escuchar sus argumentos, sus excusas. Pero creo que estamos preparadas, o tan preparadas como podemos estar». Estela asintió con la mirada perdida en algún punto de la pared. «A veces todavía no puedo creerlo. Mi propio hermano, ¿cómo no me di cuenta?». Era la misma pregunta que me hacía a mí misma incontables veces. ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo dejamos que esto sucediera? Era muy bueno escondiendo, respondí, repentinamente cansada. Muy bueno manteniendo las apariencias. Aún así, insistió, mirándome ahora. Debí haber notado algo, alguna señal. Yo era su esposa, Estela. Dormía en la misma cama que él todas las noches, y no me di cuenta de nada. La culpa no es nuestra, es de él, solo de él. Ella suspiró, pareciendo momentáneamente aliviada por escuchar esas palabras, aunque su mirada aún mostraba que no creía totalmente en ellas. Yo la entendía. Yo misma todavía luchaba por creerlo. A la mañana siguiente, nos arreglamos en silencio. Daniela eligió ropa formal, pero cómoda. Pantalón de vestir negro, camisa blanca y un blazer sencillo. Sofía, siguiendo su ejemplo, se puso algo similar. Parecían mayores, más serias,
como si hubieran dejado atrás cualquier rastro de juventud despreocupada. El tribunal estaba casi vacío cuando llegamos, solo algunas personas dispersas en los bancos. El fiscal que conocíamos del caso original, el abogado de Ricardo, algunos oficiales de justicia. Y luego, escoltado por guardias, Ricardo entró. Parecía diferente, más delgado, el cabello completamente canoso ahora, la piel con un tono grisáceo, típico de quien pasa mucho tiempo sin ver el sol. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos, calculadores, observadores. Cuando nos vio, algo brilló en esos ojos. ¿Rabia? ¿Resentimiento? No podía hablarnos directamente, pero su mirada lo decía todo. Nos culpaba. Nos odiaba por haber expuesto sus crímenes, por haber destruido su vida perfecta. Daniela apretó mi mano con tanta fuerza que casi me dolió. Del otro lado, Sofía se acercó más a su madre, como si buscara protección. La audiencia comenzó. El abogado de Ricardo presentó argumentos elaborados sobre su buen comportamiento en prisión, sobre cómo participaba en programas de rehabilitación, cómo se había convertido en un hombre transformado. Habló sobre la edad avanzada de Ricardo, sobre sus problemas de salud, sobre cómo ya no representaba peligro alguno para la sociedad. Todo estaba tan bien ensayado, tan convincente para quien no conocía la verdadera naturaleza de Ricardo. Miré a mi alrededor, temiendo ver a la gente creyendo en esa farsa, pero el juez, un hombre de mediana edad con mirada severa, parecía impasible. Luego fue nuestro turno. El fiscal nos llamó una a una para testificar. Primero Estela, luego yo, luego Sofía y finalmente Daniela. Cuando llegó el turno de Daniela, se levantó con una dignidad que me llenó de orgullo. Caminó hasta el frente de la sala, hizo el juramento y miró directamente al juez. «Su nombre completo, por favor», le pidió. «Daniela Torres», respondió con voz clara. «Señorita Torres, ¿cómo se sentiría sabiendo que su padre podría ser liberado antes del cumplimiento completo de su condena?» Daniela respiró hondo, y yo podía ver que estaba luchando por mantener la compostura. «Me sentiría aterrorizada, señoría, no solo por mí, sino por cualquier joven que se cruzara en su camino. ¿Podría explicar mejor? Mi padre, Ricardo, abusó de mí durante 5 años. 5 años en los que viví con miedo constante, en los que dudé de mi propia cordura, en los que creí que de alguna manera era mi culpa. Y cuando finalmente todo salió a la luz, cuando fue encarcelado, fue como si finalmente pudiera respirar de nuevo. La idea de que pueda estar libre, de que pueda estar en cualquier lugar, me causa pánico. ¿Cree que todavía representa un peligro?» Daniela miró directamente a Ricardo por primera vez. Sus miradas se cruzaron, y yo podía sentir la electricidad de ese momento, el silencioso enfrentamiento entre víctima y agresor. «Creo que sí», respondió, volviendo a mirar al juez. «Mi padre nunca admitió lo que hizo, nunca se arrepintió. Hasta hoy insiste en que fue un malentendido, que estamos exagerando. Alguien que no reconoce el mal que causó está condenado a repetir ese mal». El abogado de Ricardo intentó desacreditarla con preguntas capciosas, intentó hacerla parecer emocionalmente inestable o vengativa. Pero Daniela se mantuvo firme, respondiendo con una claridad y una convicción que claramente impresionaron al juez. Cuando terminó la audiencia, el juez anunció que necesitaría tiempo para evaluar todos los testimonios y evidencias antes de tomar una decisión. Marcó una nueva reunión para 2 semanas después, cuando anunciaría su veredicto. Salimos del tribunal agotadas, emocionalmente drenadas, pero de alguna manera aliviadas. Habíamos dicho lo que se tenía que decir. Ahora solo quedaba esperar. De camino de regreso a casa, en el coche, Sofía se durmió en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el hombro de Estela. Daniela miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. «Estuviste increíble allí dentro», le dije suavemente, sin querer despertar a Sofía. Tan fuerte, tan clara. Daniela se giró hacia mí con una pequeña sonrisa. No me sentí fuerte. Estaba temblando por dentro.
Pero no dejaste que lo viera, no dejaste que tuviera ningún poder sobre ti. Ella asintió lentamente. Cuando lo miré, pasó algo extraño. Esperaba sentir miedo o rabia o asco, pero ¿sabes qué sentí? Lástima. ¿Lástima?, repetí sorprendida. Sí, se ve tan pequeño ahora, tan patético. Un viejo amargado que arruinó su propia vida, que perdió todo, familia, carrera, reputación, porque no pudo controlar sus impulsos más bajos. ¿Qué clase de vida es esa? Reflexioné sobre sus palabras. Tenía razón. Ricardo, que un día pareció tan poderoso, tan invencible, ahora no era más que una sombra, un hombre roto por sus propios actos monstruosos. Eso no significa que quiera que salga de prisión, agregó Daniela rápidamente. Tiene que pagar por lo que hizo. Pero me di cuenta de que ya no necesito temerle. Ya no tiene poder sobre mí. Esas palabras me conmovieron profundamente. Mi hija, que había pasado por un infierno a manos de ese hombre, ahora estaba encontrando una forma de liberación que iba más allá de la justicia legal. Se estaba liberando emocionalmente, rompiendo las cadenas invisibles que aún la unían a su agresor. Las 2 semanas de espera por la decisión del juez fueron extrañas. Por un lado, estábamos ansiosas, preocupadas por la posibilidad de que Ricardo fuera liberado. Por otro, había una nueva sensación de paz, especialmente en Daniela, como si el enfrentamiento directo con Ricardo en el tribunal hubiera exorcizado algún demonio interior. Volvió a concentrarse en sus estudios, en las salidas con Arturo, en su rutina normal. Sus pesadillas disminuyeron. Parecía más ligera, más presente. Una noche, aproximadamente una semana después de la audiencia, mientras veíamos una película en la sala, Daniela de repente pausó la televisión y se giró hacia mí. «Mamá, estoy pensando en ofrecerme como voluntaria para un proyecto». «¿Qué tipo de proyecto?», pregunté, curiosa por su expresión determinada. «Es un programa en el hospital universitario para apoyar a víctimas de abuso sexual. Necesitan estudiantes de medicina para ayudar en las atenciones iniciales, para crear un ambiente más acogedor para las víctimas cuando llegan al hospital». Sentí un nudo en el pecho. Era un paso tan valiente, tan significativo. «¿Crees que estás lista para eso? Puede ser emocionalmente agotador». «Creo que sí», respondió pensativa. «De hecho, creo que es exactamente lo que necesito hacer. Usar mi experiencia para ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo que yo. Darle sentido a todo esto, ¿sabes?». Lo entendí perfectamente. Daniela estaba transformando su dolor en propósito, su experiencia traumática en una herramienta para el bien. Era una forma de curación, de transmutación. «Me parece una idea maravillosa», respondí, sosteniendo su mano. «Vas a ser increíble en eso». Ella sonrió, esa sonrisa genuina que tanto amaba ver. «Gracias, mamá, por todo». La noche anterior a la decisión del juez, recibí una llamada inesperada. Era Verónica, la ex pasante que también había sido víctima de Ricardo. No habíamos hablado en un tiempo. «Elena», dijo con la voz tensa, «escuché que mañana sale la decisión sobre la libertad condicional. ¿Estarán allí?» «Sí, las 4», respondí. «¿Tú también irás?» «Sí, no testifiqué esta vez, pero quiero estar presente. Quiero que vea que ninguna de nosotras ha olvidado, que ninguna de nosotras va a permitir que se salga con la suya». Agradecí su solidaridad y después de colgar, le conté a Daniela sobre la llamada. «Es bueno saber que no estamos solas en esta lucha», comentó, preparándose para dormir, «que existe una red de apoyo, de personas que se preocupan». «Nunca estuvimos solas, hija», respondí, besando su frente como hacía cuando era pequeña. «Y nunca lo estaremos». Al día siguiente, el tribunal estaba más lleno. Además de nosotras 4 y Verónica, había otras personas que reconocí de la comunidad, algunas reporteras de periódicos locales, e incluso el sacerdote de la iglesia a la que asistíamos, que vino a mostrar apoyo. Ricardo fue traído por los guardias, luciendo más nervioso que en la audiencia anterior. Intentó mantener la expresión confiada,
pero sus ojos traicionaban su ansiedad. El juez entró, todos se levantaron, y luego vino el momento que tanto temíamos y esperábamos. Después de considerar cuidadosamente todos los testimonios, peritajes y evidencias presentadas, comenzó el juez. Este tribunal decide negar la solicitud de libertad condicional al acusado Ricardo Torres. Un suspiro colectivo de alivio recorrió nuestro pequeño grupo. Daniela apretó mi mano, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Este tribunal considera que, dada la gravedad de los crímenes cometidos, el acusado debe cumplir al menos 2/3 de su pena antes de que se considere cualquier nueva solicitud de libertad condicional. Además, ordeno el mantenimiento de la orden de restricción que prohíbe al acusado acercarse o contactar, directa o indirectamente, a cualquiera de las víctimas. Ricardo bajó la cabeza, claramente derrotado. Su abogado le susurró algo al oído, probablemente sobre la posibilidad de apelación, pero en ese momento, la victoria era nuestra. Al salir del tribunal, Daniela, Sofía, Verónica y yo nos abrazamos, un círculo de mujeres unidas por una experiencia terrible, pero también por el coraje de enfrentarla, de buscar justicia, de no dejarse silenciar. ¿Se acabó?, preguntó Sofía con voz pequeña y esperanzada. Por ahora sí, respondió Daniela, abrazando a su prima por los hombros. E incluso si lo intenta de nuevo en el futuro, estaremos listas. Siempre lo estaremos. Regresamos a casa en un ambiente de celebración contenida. No era alegría exactamente. ¿Cómo podría serlo ante todo lo que habíamos pasado? Sino una profunda sensación de justicia, de cierre. Esa noche, cuando finalmente estuvimos solas de nuevo, Daniela y yo nos sentamos en el pequeño balcón de nuestro apartamento, observando las estrellas que salpicaban el cielo oscuro. «Sabes, mamá», dijo después de un largo silencio cómodo, «creo que realmente estamos volviendo a empezar ahora». «¿Cómo así?» Hasta hoy parecía que solo estábamos tratando de sobrevivir, tratando de no hundirnos. Pero ahora siento que realmente podemos vivir, construir algo nuevo, algo mejor. Miré a mi hija, iluminada por la suave luz de la luna, y vi no solo a la niña que siempre amé, sino a la mujer fuerte en la que se estaba transformando, una sobreviviente, una guerrera, una sanadora. Tienes razón, asentí. Ya no somos solo sobrevivientes, somos renacidas. Ella sonrió, recostando la cabeza en mi hombro como hacía de niña. Me gusta eso, renacidas, como un fénix de las cenizas. Y así, bajo el manto estrellado de esa noche, 2 fénix compartían un momento de paz, de esperanza, de posibilidades. El camino que teníamos por delante aún sería largo, aún tendría sus altibajos, sus cicatrices y sus dolores. Pero ahora teníamos algo que durante mucho tiempo nos pareció imposible. Teníamos futuro. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.